Hola traders, un saludo y un abrazo desde la distancia, espero se encuentren supremamente bien. Seguimos con el curso. Ya podemos pasar al siguiente tema, chicos, que es sobre los pips. ¿Qué son los pips, chicos? Básicamente es la unidad de medida del movimiento de un par de divisas en el mercado, ¿sí? Se los explico a mi manera. Bueno, PIT simplemente por sus siglas en inglés traduce a punto porcentual, ¿listo? Pero aquí les traigo un breve ejemplo de qué es un PIT. Pues chicos, resulta que ustedes todos sabemos que es una regla, ¿sí? Que está compuesta por milímetros y centímetros. Y en este caso nosotros en el mercado de Forex también tenemos nuestra regla, pero en vez de llamarla milímetros y centímetros las conocemos como pips y micropips. En este caso vamos a hacer un breve ejemplo. Supongamos que aquí tenemos nuestro gráfico y en la parte derecha de nuestra pantalla siempre nos va a aparecer esta especie de regla, que es la cual nos ayuda a medir qué tanto avanza el precio, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Ya sea en alza o en baja. Listo, chicos, cuánto suma de punto en punto, cuánto suma ese movimiento. Pongamos un breve ejemplo. Pongamos que de aquí a aquí hay un punto, ¿sí? De aquí a acá hay otro punto, de aquí a acá hay otro punto, y así sucesivamente durante todo el movimiento de esta gráfica. ¿Listo? Entonces, si seguimos hasta el final de este movimiento, pues vamos a tener una X cantidad de puntos que al sumarla, pues en este caso nos van a dar 6 pips, 6 puntos. Es decir, como si fuese una regla que tenemos 6 centímetros, pero en este caso son 6 pips. ¿Listo? Básicamente, chicos, eso es el pip y es nuestra unidad de medida con la cual nosotros nos vamos a casar, contraer matrimonio con esta unidad de medida, porque es la que nos va a ayudar a calcular de aquí en adelante lo que vamos a arriesgar, lo que posiblemente vamos a ganar y así sucesivamente, y para muchas otras cosas más. ¿Listo? Es muy esencial saber qué es un pit y entenderlo. Y para entenderlo, pues les traigo otro ejemplo para que ustedes puedan familiarizarse un poco más cómo hacemos nosotros para poder calcular cuánto avanza el precio en el mercado, cuánto sube o cuánto baja en determinado tiempo. ¿Listo? Entonces aquí traigo un breve ejemplo. En este caso va a ser el ejemplo con el euro dólar y en otro caso va a ser el ejemplo con el dólar yen japonés. Sí, el dólar estadounidense versus el yen japonés. Bueno, en el primer caso vemos acá que tenemos los pares sin yen japonés. Ojo a esta advertencia, y es que es un punto muy importante a tener en cuenta cuando vamos a calcular los pips, ¿sí? Porque los pips se calculan de manera diferente cuando los pares no tienen la divisa yen japonés y cuando sí la tienen. ¿Cómo así, Jorman? Sí, miren, en este caso tenemos paridades, por ejemplo, el euro versus el dólar estadounidense, la libra esterlina versus el dólar estadounidense, el dólar neozelandés versus el dólar estadounidense, y vemos que en ninguno de estos ejemplos aparece el yen japonés, es decir, el JPY. Pero en el segundo ejemplo vemos que aquí sí aparece el dólar estadounidense versus el yen japonés, y acá la libra esterlina versus el yen japonés, y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué les digo esto, chicos? Porque los pares con yen japonés, el PIT se calcula de manera diferente. ¿Que es difícil? No, simplemente cumple otro criterio. ¿Listo? Entonces, para que les quede claro, vamos a hacer primero el ejemplo con el euro dólar, ¿sí? Que son los pares que no contienen yen japonés, ¿sí? En este caso es una paridad que no contiene yen japonés, y vamos a suponer que este es el precio del euro dólar actualmente, ¿sí? Es decir, que estamos en el precio 1.13215, ¿sí? Podemos ver que aquí como nuestro último dígito tenemos el micro pip, ¿sí? Que aquí está marcado, y antes de ese micro pip tenemos el pip. ¿Por qué tenemos el pip aquí, chicos? Básicamente es esto. Resulta que en los pares sin yen japonés el pip se calcula 4 dígitos después del punto decimal. Es decir, tenemos nuestro punto decimal aquí, entonces contamos
un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos, es decir, en el cuarto dígito empezamos a contar los bits. ¿Por qué no en el quinto? Porque el quinto ya es un microbit y un microbit para nosotros no tiene relevancia. Es decir, chicos, en estos momentos se pueden olvidar de este número, ¿sí? Para calcular sus posiciones y demás, inversiones y algunas otras cosas más, este número no es relevante. Entonces vamos a contar el cuarto dígito después del decimal. Entonces 1, 2, 3, 4. Aquí empiezan a contar los bits. Entonces vamos a contar aquí. Tenemos 1321 bits. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le agrego un bit más, ya no voy a tener 1321, sino que voy a tener 1322 bits. En este caso, voy a agregarle otro, ya sería 1300. Bueno, voy a agregarle dos más, ya sería 1324 bits. ¿Sí? Acá va contando de 1 en 1. Aquí va contando de 10 en 10. Por ejemplo, si yo acá le coloco que ya no tengo un 2, sino que tengo un número 3, es decir, pasan de ser 24 bits a ser 34 bits. Y si yo aquí avanzo un poco más, ya no serían 34, sino que serían 44 bits, ¿sí? Y así sucesivamente. Y ahora vamos a pasar al caso con el dólar estadounidense versus el yen japonés, es decir, pares que sí contienen el yen japonés, ¿sí? Entonces, tenemos un ejemplo muy parecido al primero. Aquí tenemos nuestro microbit, nos vamos a olvidar de ese microbit, y aquí tenemos nuestro bit. ¿Cuál es la condición para poder calcular de manera correcta los bits o los puntos, ¿sí? En las paridades que sí contienen yen japonés? Pues simplemente la condición es que vamos a contar el avance de los bits después de 2 dígitos después del punto decimal. Es decir, en el primer ejemplo teníamos nuestro punto decimal aquí y contábamos 4 dígitos, ¿sí? Aquí tenemos nuestro punto decimal más a la derecha y solamente vamos a contar desde el segundo dígito en adelante. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, tenemos 21 bits. Si yo le agrego otro serían 22 bits, o sea, aquí serían 23 bits, 24 bits y así sucesivamente. Y en este caso, si empezamos a contar no de un bit, sino que de 10 bits en adelante, entonces podríamos decir que tenemos 24 bits, ya tendríamos 34 bits, aquí tendríamos 44 bits y aquí tendríamos 54 bits, que el precio nos avanzó. Como está aumentando, podemos decir que el precio nos avanzó hacia el alza, es decir, hacia arriba, ¿sí? Básicamente, chicos, esa es la manera en la cual nosotros calculamos un bit. ¿Listo? Tanto en los pares con yen japonés y en los pares sin yen japonés.